Hola amantes de las huellas de la historia. Volvemos con ustedes después de un receso del que no les avisamos previamente, pero que decidimos tomarnos para desarrollar algunos pendientes que teníamos con trabajo, con la universidad y pues incluyendo un breve descanso. Aprovechamos este regreso para agradecerles a quienes nos acompañaron en el evento dedicado a la memoria de los estudiantes caídos que realizamos el pasado 21 de junio en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Tuvimos algunas dificultades con la divulgación del espacio, algunas confusiones porque no tuvimos en cuenta que en la actualidad hay dos edificios de derecho, de Facultad de Derecho, el antiguo que yo conocía un poco más y que teníamos como en la mente las dos, y la sede en la que ahorita están tomando clases las personas mientras que se arregla o pues se renueva el edificio que conocíamos. Pero bueno, pudimos igual contar con la asistencia de personas al evento y pues estas personas de verdad les agradecemos mucho porque nos aportaron los saberes que tenían sobre los movimientos estudiantiles y nos ayudaron a completar como esa comprensión de esos movimientos estudiantiles, de sus aportes a la construcción nacional. Y pues le hicimos con ello, con ayuda de ellos, un pequeño mural en el edificio de aulas de ciencias humanas en memoria de las luchas de compañeras, compañeros que han sido perseguidos o que han sido asesinados por su lucha estudiantil. Bueno, ya teniendo en cuenta este nuevo episodio en el que nos reunimos, quisimos conmemorar el aniversario número 25 del asesinato de Jaime Garzón, que se conmemora cada 13 de agosto. Quisimos retornar nuestras labores de podcast y de trabajo con los contenidos en las redes con un episodio dedicado a Jaime Garzón y narrado desde la memoria personal de lo que él impactó en nuestras vidas. Muchas personas quizás no recuerdan mucho a Jaime o no lo conocieron pues en sus personajes o en el papel que él tuvo en la realidad nacional, pero la mayoría al menos creció con su humor o lo ha visto en diferentes personajes que creó para hacer la crítica de la realidad nacional y de la falta de conciencia colectiva o que como país hemos tenido para, para construir una nación en la memoria y en el reconocimiento de las diferencias, en la equidad para acceder a derechos, bienes y servicios y en las necesidades que hay de transformar nuestro país para que las oligarquías, o como les decimos comúnmente, los mismos de siempre, dejen de repartir a su antojo la riqueza y tengan en cuenta a las poblaciones más vulnerables y violentadas históricamente. Como siempre comenzamos nuestro relato con un acercamiento a la historia personal del protagonista y en este caso pues Jaime Hernando Garzón Forero nació en Bogotá el 24 de octubre de 1960. Era el cuarto de 5 hijos de Félix Garzón y Ana Forero. Félix Garzón era un profesor de tabulación y Ana Forero era una enfermera que ya pues una vez casada, como dictaba la tradición de su época, se dedicó a ser ama de casa y pues a la educación de sus hijos e hijas. De esos hermanos, Jorge, el mayor, se dedicó a ser docente universitario. Marta Daisy falleció al mes de nacida. Alfredo es un caricaturista y la menor de todos es María Soledad, mejor conocida como Marisol, quien es una escritora, comunicadora, pedagoga y es la principal defensora de la memoria de Jaime, pues también en trabajo conjunto con sus hermanos, quienes también muy a su manera han hecho un reconocimiento del impacto de Jaime en sus vidas, cada uno desde sus labores. Hablar de la relación de Jaime con los procesos tradicionales de educación, pues para poder comprender cómo fue su infancia,
nos lleva a mostrar que su tendencia a cuestionar las perspectivas, sobre todo de las autoridades escolares, o de usar el humor como forma de crítica para resaltar falencias sociales, hicieron que fuera expulsado de algunas instituciones y que incluso tuviera una relación muy difícil con docentes y autoridades que encontró a lo largo de su formación académica y profesional. Entre otras, pues es parte de esas cosas que le cuentan a uno en las inducciones de la Universidad Nacional, el paso que tuvo por la Facultad de Derecho y pues como tuvo algunas rencillas con un profesor que no lo apoyaba mucho. Sin embargo, pues Jaime Garzón es conocido por sus conocimientos de historia, por su aporte al periodismo, su trabajo periodístico, por su título en Derecho, que se le otorgó de forma póstuma a su hermana Marisol, y por su trabajo como docente en varios colegios, tanto privados como públicos, en los que pues trataba de hacer las clases de una forma no tradicional para pues motivar a sus estudiantes y se comprometía mucho con ellos como personas. También tuvo una participación a nivel político como alcalde de Sumapaz y como activista en pro de la paz, llegando incluso a ser mediador en procesos de entrega de secuestrados y de procesos de diálogo con las FARC y con el ELN. La primera aparición en la vida pública de Jaime Garzón a nivel nacional se dio incluso con el secuestro del candidato a la alcaldía mayor de Bogotá en el año 1988, el señor Andrés Pastrana. En esa época, pues Garzón y Pastrana eran buenos amigos y de hecho Jaime era parte del equipo de la campaña de Andrés Pastrana a la alcaldía mayor. En enero 18 de 1988, un grupo del cartel de Medellín, que estaba comandado por alias Popeye, llegó a la sede de la campaña de Pastrana y lo secuestró, ¿sí? En el momento en el que pues, se lo estaban llevando, Jaime intentó proteger a Pastrana y le pidió a los secuestradores que lo llevaran a él, porque él era el que estaba a cargo de la campaña, pero ellos lo golpearon, se dice pues que lo patearon y que pues él quedó en el piso. Ellos se llevaron a Pastrana y las autoridades lo tuvieron como un testigo de los hechos y lograron la liberación de Pastrana una semana después. Digamos que esto le ayuda a quedar ante la imagen como nacional a Pastrana y lo eligen como alcalde mayor de Bogotá. Y una de las cosas que hace Pastrana en ese momento es nombrar a Jaime como alcalde del Sumapaz. El proceso de Jaime en la alcaldía de Sumapaz fue reconocido por él mismo como algo para lo que no estaba preparado en la manera de seguir como los protocolos de la política tradicional. En principio pues algo que él llegó pues a vivir no en el espacio que se tenía programado para él, sino en una habitación de una casa del pueblo donde se volvió como un hijo más y un compañero más, y pues hay anécdotas de las personas que lo acogieron que dicen que incluso a mitad de la noche llegaba y se metía a la cama de ellos, les decía como córrase y se metía. O pues llegaba y se iba comiendo todo, incluso lo que no estaba en el plato de él, y hacía chistes y pues la gente lo acogió mucho, como otro miembro de la familia más en esa casa y lo tenían muchísimo cariño. Fue también muy reconocido pronto en las cantinas de Sumapaz, pues los sumapaceños le pedían que imitara animales, que hiciera imitaciones de Turbay y de Betancourt, que eran pues expresidentes, y de Álvaro Gómez, un conocido conservador de la época. También tuvo gestos un poco ortodoxos como el de regalarle un chivo a un funcionario del distrito en agradecimiento por haberle ayudado en su gestión para el acueducto de Sumapaz, y pues tuvo que, algunos funcionarios de Sumapaz tuvieron algunos problemas para tramitar debido a este chivo que quedó ahí como atado al escritorio del funcionario, y pues eso pues causó un bastante papeleo. También fue acusado de defender las casas de lenocinio o de prostitución en el municipio. Se recibieron denuncias aparentemente ante la alcaldía, y pues la alcaldía mayor le envió un telegrama en el que se le pedía a Garzón que revisara
estas famosas casas de lenocinio. Lo que es, digamos, divertido es la manera en que él respondió a ese telegrama, porque pues él lo redactó de la siguiente forma. Después de una inspección visual, informo que aquí las únicas putas son las putas FARC. También decidió llamar a la empresa Carvajal. Para esta llamada decidió imitar la voz del alcalde Pastrana y solicitó que se le enviaran colores, cuadernos, lápices y otros materiales al municipio de Sumapaz para que las niñas y niños de la región pudieran estudiar. El lema de la alcaldía de Jaime era: no son los campesinos quienes me sirven a mí, sino yo quien les sirve a los campesinos. Y esto lo llevó a citar periodistas, a llevar, digamos, cualquier ocasión para que llegaran camarógrafos y personas al lugar, y así el poder mostrarle al país la manera en que en Sumapaz, que era un punto estratégico de avanzada de la guerrilla, no había atención estatal como en otras zonas y que pues no contaban ni con acueducto ni con electricidad. Jaime también contribuyó al desarrollo local con educación secundaria. Antes de que él llegara solamente tenían educación primaria, él lleva a la secundaria y hace que las personas, digamos, tengan muy presente que para poder cumplir su labor campesina, la educación también es algo importante y como que cambia la manera en que ellos veían el colegio. Esto es algo importante, pues algo por lo cual los sumapaceños lo recuerdan muchísimo. Y también contribuyó a que llegaran más medicamentos. Había solo una farmacia y él va a lograr que lleguen más medicamentos a esta zona, porque comprende la importancia de esos dos elementos, la salud y la educación, para el desarrollo de una zona. Sin embargo, pues ya esta falta de protocolo y esta atención como tan atenta, valga la redundancia, de Jaime a Sumapaz, ya estaba llamando la atención de la alcaldía mayor, y durante un proceso electoral en 1990, cuando Jaime tuvo algunos contratiempos para abrir las mesas electorales, porque había que trasladarse entre cada zona para abrir las mesas, y en un momento tuvo que recorrer 3 horas por una trocha abierta, y él decidió hacer una pausa en el proceso para preguntar si todos ya habían almorzado, y se dedicó a darles almuerzos a las personas que todavía no habían almorzado al momento de estas elecciones. Entonces, en este momento fue notificado de su destitución como alcalde. Garzón, de hecho, no estuvo de acuerdo con esta decisión y demandó a la administración de Pastrana. Esto ocurrió en 1990. En 1997, 7 años después, se da una resolución a favor de Garzón, diciendo que pues esta destitución no era legal, no estaba acorde con los procesos, porque no había una razón que mostrara que Garzón no estaba cumpliendo con su labor como alcalde. Y de hecho se había programado una ceremonia en 1999, como para la época en la que fue asesinado, en la que se le reconocía el error que se había cometido y se le indemnizaba por la destitución como alcalde, al haberse comprobado que incluso ese comunicado que él recibió sobre el lenocinio, al que él respondió con el telegrama, había sido una denuncia falsa. Ya, doctor, no pasa nada, doctor. Ya, ¿a usted no le da miedo que esta campaña también se le derrumbe como el relleno de Doña Juana y como el puente de la 93? Oiga, el único que se cayó en mi campaña, en mi alcaldía, ¿sabe quién fue? ¿Quién? El alcalde menor de Sumapaz. El único que me tocó destituir a mí, oiga. No. Eso me causó el peor daño en la alcaldía, no. Ya, ¿y qué más? ¿Y don Valencia Pucio sí es un tipo de confiar? Mira, ahí lo que tenemos es el cambio. Fíjese, ahí nos está acompañando Valdivieso, su pariente de la calle. ¿Ah? Su pariente de la calle. Sí, pero él no quiere. El doctor Pardo. El doctor Pardo Rueda. Ingrid. Doña Ingrid Betancourt. Sí. Margarita Londoño. ¿La de Cali? Alfonsito Lizarazo, fíjate que ya me lo dejaron desempleado. ¿Y a usted no le da miedo que le hagan la que su papá le hizo a Rojas? ¿Ah? No. ¿No? Uy, qué hembras tan buenas las que usted tiene en la Por el poder, Jaime, quien era un amigo cercano de César Gaviria, del que más adelante se alejó, como también se alejó de Pastrana, tuvo el papel de coordinar la traducción a las lenguas indígenas del contenido de la Constitución de 1991. Él mismo nos contó su experiencia en ese proceso de traducción en una conferencia
que hizo en la Universidad Autónoma en 1997. Con los indígenas, que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas, y con la comunidad Wayuu, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, inicialmente era trocar. Esa me tocó traducirla con ellos. Era la experiencia de ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza, nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una Constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno le dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Mi primer encuentro con Jaime Garzón se dio en tiempos en que la televisión no contaba con los canales privados actuales y las franjas de contenido eran más abiertas a la crítica constructiva, a un periodismo más atento a denunciar malas prácticas políticas y sociales o económicas. Con mi familia disfrutábamos mucho su trabajo en un programa que se llamaba Sociedad. Lo emitieron entre 1990 y 1993. Y ahí, junto a Elvia Lucía Dávila, hacían personajes con los que criticaban a la política nacional e internacional y tenían diferentes secciones y parodias que tanto mi familia como yo hacía que pues, nos reíamos muchísimo con las ocurrencias de ellos, especialmente de Garzón. Pues a esa edad yo no entendía mucho la profundidad de las bromas o el contenido político o histórico en las parodias, pero había cosas que podía entender o relacionar con personajes que aparecían mucho en las noticias y era un programa que uno sentía que ayudaba a disminuir la tensión que se vivía todavía por toda la influencia de Escobar, la persecución de Escobar incluso hasta su asesinato y pues todas las tensiones también como de cosas como los apagones de la época de César Gaviria. Pero pues una vez Sociedad dejó de ser transmitido, la siguiente vez que pude ver a Jaime fue en el noticiero, es decir, en Cuac, el noticiero que se emitió entre 1995 y 1997. Ahí su compañía era Diego León Hoyos, que hacía varios personajes también, pero pues que se destacaba sobre todo por una periodista llamada María Leona Santo Domingo, muy parecida a muchas presentadoras de la época, con las que pues digamos construyó un personaje muy completo y con el que Jaime, que era un periodista que acompañaba a María Leona, hacía también o daba vida a diferentes personajes que ofrecían perspectivas sobre el desplazamiento, sobre el fortalecimiento de grupos paramilitares, sobre el problema del proceso 8000 que hizo tambalear a la presidencia de ese momento de Ernesto Samper, y pues había muchos casos a los que se referían de lo que estaba pasando a nivel nacional. De Cuac recuerdo sobre todo uno de mis personajes favoritos, que era Dioselina Tibaná. Ella era una cocinera del Tolima que sabía todo lo que ocurría en la casa de Nariño, pues porque era la cocinera de la casa de Nariño, y ella pues iba cocinando y con las recetas que daba, iba contándole a las personas pedacitos de las conversaciones que había escuchado en los pasillos de la casa de Nariño, y hablaba de la política nacional, pero también en ocasiones pues había momentos en que se encontraba con Samper y él le pedía algunos consejos o con visitantes y pues ella a través de sus recetas les daba consejos o les hablaba y era muy entretenido
entretenido ver al personaje de Dioselina. Pero también disfrutaba mucho a Nestorelli, que era un portero de un edificio llamado Colombia. Y pues Nestorelli era el que sabía mejor que nadie lo que ocurría tras ese velo político nacional. Estaba muy bien informado y pues después ya en cosas que se pueden ver en la página dedicada a Jaime Garzón, pues sabe uno que era sobrino o ahijado de Dioselina. Otros personajes de Jaime en este programa eran Inti de la Hoz, que era una periodista muy gomela, con un sesgo bastante obvio de privilegio, en el que, pues, del que no se desprendía cuando realizaba entrevistas a personas campesinas, a líderes sociales e incluso a políticos influyentes de la época. Y había uno que a mí no me gustaba, o sea, estaba tan bien hecho que me producía mucho desagrado, que era una versión bien caricaturizada de la casta conservadora y de la oligarquía nacional, que se llamaba Godofredo Cínico Caspa. Godofredo era un abogado que en sus intervenciones siempre mostraba mucho desprecio por las personas vulneradas, por la clase política tradicional, y era más bien amigo o cercano a personajes corruptos, o celebraba las intervenciones de los conservadores o de las personas menos queridas de la política nacional. Toy Story. Todos eran juguetes de un oculto conspirador. Tierna historia infantil con un edificante mensaje de reconciliación. Humberto, César, Juan Manuel, Noemí y Andrés se unen en esta inolvidable cinta Made in USA. Alto que Mando Central se permite informar al personal no uniformado que Mando Central, con el apoyo de la población civil y de las mismas tropas, ha decidido una vez más que respaldas al señor presidente de la República, doctor, en cuanto a los organismos paradójicos de inteligencia militar, tienen ya la orden expresa de perseguir los autodenominados dineros calientes aún en la sopa. En cuanto a la permanencia del doctor Fernando Botero en las caballerizas, hemos recibido expresa orden de cambiarle el régimen alimenticio. En consecuencia, no se le volverá a dar más pasto, no vaya y vuelva a coger ventaja. En cuanto a las tropas, se informa que no saldrán de la calle para que no se entienda que le damos vía libre al vicepresidente. Y juramos por la recaptura de la Santa Cruz que el doctor Samper seguirá siendo nuestro jefe supremo hasta que el doctor Gaviria no disponga a lo contrario. Es todo retirarse en... Después de que cancelaron Cuac, la ausencia de Jaime Garzón se hizo sentir un poco para mí, pues porque en esa época no había una forma de acceder a los videos de los programas, y pues la única forma de mantenerlo como muy presente era a través de esos comentarios que se hacían con mucho cariño y con muchas risas en cada reunión familiar o con las personas conocidas. Por fortuna, Jaime siguió ese mismo año, en 1997, bastante pronto, con su labor crítica en el programa La Lechuza, con un personaje que de inmediato capturó la atención nacional, pues a mí por lo menos me tuvo ahí muy presente, y era un personaje que surgió por accidente prácticamente, que era Heriberto de la Calle. Heriberto era un lustrador de calzado que le lustraba los zapatos a diferentes personajes de la sociedad y de la política nacional, y que de una forma muy honesta, muy divertida y genialmente impertinente lograba ponerlos contra la pared y los hacía reír mientras ellos trataban de salirle al paso a su irreverencia. Ese personaje surgió por una experiencia personal de Jaime con una prótesis dental que le ayudaba a corregir sus dientes disparejos, pero pues como él se la podía quitar, su apariencia sin dientes quedaba descubierta como alguien que sonaba y se veía muy diferente al Jaime ya reconocido por todos y el Jaime de siempre. En un juego de quitarse la prótesis dental y hablar en medio del programa de La Lechuza, Jaime tuvo la idea de crear al personaje, y pues decidió comprar la caja de lustrar de un lustrador del Parque Santander, y fue a comprar varias prendas de vestir en Plaza España, aquí en Bogotá, para construir bien al personaje de Heriberto.
Este personaje, Heriberto de la Calle, entrevistó a varias figuras colombianas, no solo en La Lechuza, sino que también apareció en el noticiero CMI del Canal 1, en el programa Cambio de Tercio también de este canal, y luego pasó a Noticias Caracol. ¿Esto es suyo de antes o de ahora? De hace rato, Sí. de hace rato. Cuando uno está allá en Cana, uno se acuerda, dice, uy, este amigo me vino a visitar, este no ha venido, este sí vino así. Como le pasó a usted cuando estuvo en Canao, ¿se acuerda? Sí, señor, pero es que a mí no me tocó así elegante, a mí me tocó el patio 2 de la mujer. ¿Sí? Claro. Bueno, eso fue una diferencia de ambiente, pero no de situación. Eso No, se sufre igual. Ah, sí, aunque Sí. la jaula sea de oro. Eso sí, como en la ranchera. No deja de ser prisión. Porque, por ejemplo, a usted lo único que le quedó parecido hacia el patio 1 fue la compañía, ¿no? Joselito, el general Medina. Uy, ahí no lo robaron, ¿eh? No, faltaba más. Gente muy correcta, hombre. ¿Cómo es de bandido, no? Cuando vi la pobreza. Para que no haya voladores como usted. Claro que usted puede quedar en volador, ¿sabe? Del palacio. Sí. Cuando tengamos presidente allá. Cuando el Cuchito Manuel sea presidente. Exactamente. Y ustedes van a decir que si cambia la Colombia y se acaba la pobreza, ¿ustedes dejan de echar bala? No, es que nosotros no echamos bala, hacemos tiros revolucionarios. Ah, sí. El otro zapato. Ya acabé ese. Pero ande ligero. Sí, señor. Ahí estoy dándole ligero. Y entonces ustedes... Si no le pagan allá, ¿está trabajando usted? No, señor, porque esto... Lo echan del cargo. Invita a Caracol. Heriberto era la forma en que cada día Jaime llegaba con su humor y con las verdades con las que ponía contra la pared a todo el mundo en los hogares colombianos. Él se volvió un integrante más de cada familia. Él protagonizaba todas las conversaciones porque era el único capaz de decir verdades incómodas a cuanta persona aceptaba sentarse frente a él y ponerse ahí mientras que él le lustraba botas, zapatos o tenis. Las críticas que él hizo al grupo de los Castaño, al grupo de candidatos a la presidencia del 2002, a embajadores de Estados Unidos y al gobierno estadounidense, al paramilitarismo, a muchas críticas en general, nos hacían pensar que no había un tema del que él no pudiera hablar o un tema que no pudiera denunciar, y pues de todo tenía una opinión bien construida, presentada con humor pero muy bien hecho. La última vez que yo recuerdo verlo, no como Heriberto o como un personaje, sino como Jaime, fue en un programa que se llamaba Yo José Gabriel, del canal RCN. Era un programa de entrevistas en el que él habló de su ser coqueto, porque era muy coqueto. Se dice que tuvo muchos romances. De sus ideas políticas también habló, de esa conciencia que él mismo tenía, de los límites que rompía y de todo lo que podía estar en su contra por decir la verdad, y de esa personalidad irreverente que siempre mostró. Afortunadamente creo que el problema en Colombia es que hay mucho talento, pero la educación nos ha llevado a que el talento sea desperdiciado. Sí, se tuerce. Por ejemplo, yo creo que es muy talentoso un tipo como Roberto Soto Prieto, que fue capaz de atracar un banco por teléfono, ¿cierto? Que se robó 13,5 millones cuando no había ni mouse, sino era puro control F8. Y así pasó la plata. No había ni mouse ni mouse. No, ni mouse. No. Ejemplo, otro talento desperdiciado. Yo creo que un tipo que es el gerente de la compañía más grande del mundo junto con su hermano, que convierten una ciudad en cuartel de funcionamiento, que compran todos los equipos de fútbol para su antojo, que envían sus hijos a estudiar al exterior, que compran la segunda vuelta presidencial, ponen un empleado suyo como presidente y le nombran un edecán. Es gente muy talentosa. Pero lo que pasa es que el país desperdicia esos talentos. Correcto. Eso es cierto. Son Y además, como decía mi mamá, parece que Romaña es un señorazo, ¿no? No sé a qué se refería su mamá. Ah, que era un señorazo, Sí. un señor correctísimo. No creo. Es que hay otro tipo de valores, sí. ¿Cómo? Creo que, por ejemplo, en el surco de Dolores, en el cual uno crece dentro de una organización guerrillera, deben tener en cuenta la capacidad militar. Y la capacidad militar es una vaina que agrede a la sociedad. Entonces creo que en ese tipo de valores es como diferente. Pero son gente talentosa, lastimosamente ida a un lado agresivo que agrede a la misma sociedad. Pero el problema es que están convencidos, es lo más grave. Ni en mis peores sueños de la época
pensaría que la violencia del país se lo llevaría también a él, como se había llevado a tantos periodistas de entonces y de ahora, a tantas personas dedicadas al activismo, a la denuncia social y política, a la defensa de los derechos humanos. Como cada mañana de colegio, mi abuelita, que era una gran admiradora de Jaime, me arreglaba el pelo, mis trenzas, para poder quedar lista y poder bajar a esperar la ruta para el colegio. Y casi a las 6 de la mañana del jueves 13 de agosto de 1999, el programa de radio que estábamos escuchando, como siempre, se interrumpió para anunciar en un extra el asesinato de Jaime, cuando él se dirigía a su trabajo en Caracol Radio. Ni mi abuelita ni yo lo podíamos creer. Fue una noticia que de una vez el impacto hizo que de la incredulidad se pasara al llanto. Y luego mi mamá se nos unió confirmando la noticia. Prendimos el televisor y por todas partes estaban diciendo lo que había ocurrido con Jaime. A lo largo del día, pues pude procesar el hecho de que Jaime había sido alcanzado por 2 hombres en moto. Estas personas le dispararon 5 veces e hicieron que tras los impactos él acelerara el carro, pues la camioneta en la que iba, y esta terminó chocando contra un poste de luz. 25 años después del asesinato de Jaime, todavía lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo sus personajes, la forma en que me enseñó a pensar el país, en la que me guió por ese proceso de gustarme la historia, de aprender de historia, de reaprender la historia nacional, para dejar de repetir a nivel como país esas malas decisiones que hemos tomado, comenzar a argumentar en pro de la construcción de una mejor sociedad donde no quepan las violencias o el odio. Del crimen de Jaime se sabe que él tenía muy claro que lo iban a matar, tenía la fecha y la hora hasta la cual él tenía plazo para negociar su vida, y sabía que era por el hecho de que había estado trabajando como mediador para la liberación de secuestrados por las FARC, específicamente en los últimos días de su vida. Él estaba en contacto con las FARC para que le entregaran el cuerpo del abogado Enrique Márquez, que las FARC, habían secuestrado 7 meses antes. Jaime ya había participado en varias mediaciones por la liberación de personas secuestradas por esta guerrilla, ya extinta, y en esa semana previa a su asesinato había estado gestionando con Popeye, uno de los ex sicarios de Pablo Escobar, entrevistas con varios paramilitares que se encontraban presos, para poder hablar con Carlos Castaño, de quien él tenía información que ya tenía órdenes para asesinarlo. Carlos Castaño, pues, era en ese momento el jefe, uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia. El nombre Castaño salió a relucir desde las primeras como revisiones del caso del asesinato de Jaime, y fue responsabilizado sin profundizar mucho y desviando bastante la atención sobre otros aspectos del caso. Se absolvieron a 2 personas que habían sido acusadas de ser los sicarios del crimen de Jaime. Esa absolución se dio en 2004 y se le dictó prisión de 38 años y una multa de 700 millones de pesos a Carlos Castaño, quien en abril de 2004 fue asesinado aparentemente por órdenes de su hermano Vicente. Cada 13 de agosto recordamos a Jaime por su lucha, por el uso del humor y del amor para construir nación. Y recordamos también el hecho de que aún hay mucho que no sabemos sobre el crimen, que hay muchas cosas y muchos sentidos en los que este crimen sigue impune, a pesar de que ya hay personas que han sido judicializadas ante Justicia y Paz y que han aportado incluso testimonios ante la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que hay mucho todavía que falta saber. Aunque Carlos Castaño fue responsabilizado
hay todavía varios aspectos, como decimos, detrás de este crimen. Judicialización, perdón, de los sicarios. Es un proceso que todavía no parece muy completo porque no se han tenido en cuenta varios testimonios, varios testigos, y pues por mucho tiempo no se profundizó en las denuncias que el mismo Jaime había hecho, en los comentarios que él hizo previos a este día. Lo que sabemos sobre todo se ha conocido por testimonios de paramilitares en entrevistas que hicieron algunos medios o como parte de sus testimonios en procesos de justicia y paz que se llevaron a cabo con la desmovilización de grupos de autodefensas. Varios de esos testimonios indican a un grupo llamado La Terraza, del que formaron parte integrantes de los antiguos Pepes, que era un grupo que se llamaba Perseguidos por Pablo Escobar, y que ese grupo que había colaborado por atrapar y asesinar a Escobar en su momento. Varios miembros habían ya comenzado a trabajar para las autodefensas y recibieron órdenes de Castaño, pero sobre todo se supo que a pesar de que ellos fueron los que desarrollaron el crimen, la orden más allá de Castaño provenía con apoyo logístico y operativo de las fuerzas militares. En varias ocasiones, personajes como Freddy Rendón, alias El Alemán, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Eber Velosa, alias HH, mencionaron ante Justicia y Paz, que era el ente encargado de judicializar a los paramilitares, que esa orden de asesinar a Jaime Garzón vino en realidad del subdirector del ahora extinto Departamento Administrativo de Seguridad, o DAS, el señor José Miguel Narváez. Incluso se ha comprobado que el DAS fue responsable de desviar la investigación, portando testigos falsos al caso, y por eso se dictó una condena contra José Miguel Narváez por 26 años de cárcel, confirmada o ratificada en 2021. El año pasado, en 2023, el ex paramilitar Salvatore Mancuso corroboró estas órdenes que había recibido Castaño y La Terraza por parte del DAS y por miembros de la cúpula del ejército para que estos grupos de Castaño, incluso los que Mancuso tenía a su cargo, asesinaran a Garzón, pero también a otros líderes sociales, a otros periodistas, a otras personas que habían luchado por la defensa de los derechos humanos, como Eduardo Umaña Mendoza, Manuel Cepeda Vargas y Elsa Alvarado. Además de José Miguel Narváez, el exdirector del DAS, los nombres de los generales Jorge Enrique Mora y Harold Bedoya aparecieron entre los militares señalados de perseguir a quienes ellos consideraban una amenaza para la política y la vida nacional. Queremos terminar este episodio dedicado a la memoria de Jaime con una invitación en sus propias palabras, tomadas de la última entrevista que le concedió al medio peruano América Televisión el 12 de agosto de 1999. Se siente más tangible en sectores de clase media, por decirlo así, en las ciudades. Eso ha generado pánico, ha generado que mucha gente se ha ido y ha generado pues el miedo normal que tiene uno. Pero yo creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental que es transformarlo, y eso genera que el miedo de vivir aquí le dé a uno el valor de querer un país mejor y de querer transformarlo, y eso significa vivir en Colombia. Nos unimos al llamado de Jaime a la transformación nacional, a salir de nuestros privilegios, a sentir como propio el dolor que a diario enfrentan las personas que viven en medio de las tomas guerrilleras, de las luchas entre grupos armados por sus recursos y sus tierras, del desplazamiento, del secuestro y de las violaciones a derechos humanos. Los invitamos a construir juntos la memoria del país con las voces de quienes no son representados por los discursos de los de siempre, que no son representados por las noticias falsas o por los medios que venden su labor periodística al mejor postor. Hagamos de la denuncia de la verdad y de las acciones de paz un motor que nos lleve a una nación abierta a la equidad, a la igualdad, a la dignidad, a la memoria y a esa madre naturaleza que también se ha visto
bastante afectada por la violencia y el narcotráfico y que también por los cambios que hemos provocado genera también desplazamientos. Muchas gracias, Jaime, por tu legado y tu lucha continúa. Como siempre, les invitamos a seguirnos y apoyarnos en nuestras redes sociales, en Threads, Instagram y X o Twitter. En la información de este episodio, en Spotify, Instagram, van a encontrar los enlaces de los fragmentos utilizados durante este episodio, tanto de los personajes de Jaime como de sus entrevistas. Y les recomendamos además la novela gráfica basada en las vivencias con su hermano Alfredo, llamada Garzón, el duelo imposible. Hasta pronto.